Vamos a trabajar los 4 procesos del trabajo del sueño. El primero es la condensación, el segundo proceso es el desplazamiento, el tercero es el trabajo de representación visual y el cuarto el trabajo de la representación secundaria. Vamos a irlo trabajando poco a poco, vamos a iniciar con el primero, que es la condensación. ¿Cuál es el oficio de la condensación? La condensación lo que va a hacer es seleccionar. ¿De dónde va a seleccionar la condensación? Inicialmente la condensación va a ir a nuestro inconsciente. Este inconsciente es el mismo contenido latente. ¿Qué va a hacer la condensación? Va a llegar y va a seleccionar contenido de ahí. ¿Para qué lo va a seleccionar? ¿Para qué lo va a extraer? Lo va a extraer para que este sea representado en nuestro contenido manifiesto. ¿Por qué contenido manifiesto? Porque este contenido manifiesto es el sueño, la representación. Este contenido manifiesto es lo que nosotros soñamos, lo que cuando estamos conscientes, despiertos, vamos a recordar. Esto es lo que hace la condensación, seleccionar, extraer contenido para llevarlo hacia nuestro sueño en forma de representación visual. Ese es el oficio del primer trabajo del sueño, la condensación. Nuestro segundo proceso del trabajo del sueño es el desplazamiento. ¿Cómo trabaja el desplazamiento? ¿Dónde se inicia? Todo se inicia o da origen en el contenido latente. ¿Qué es el contenido latente? El contenido latente es nuestro inconsciente. ¿Qué hace el desplazamiento? El desplazamiento va a entretejer una red entre el contenido latente hacia el contenido manifiesto. Pero ¿qué pasa en este contenido manifiesto? En este contenido manifiesto ya es redundante la información que se ha desplazado del contenido latente hacia el contenido manifiesto. Ya hay mucha información que se ha desplazado de un lado a otro. Al desplazarse esta información se ha dispersado nuestro contenido latente, nuestro origen del sueño. Es ahí que por medio de la asociación libre se inicia a relacionar el verdadero origen con una representación. Un ejemplo de ello es cuando tenemos reprimido en nuestro inconsciente un mal genio, cuando estamos enojados. Pero ¿cómo se va a representar ese verdadero enojo en un contenido manifiesto redundante, lleno de ideas? Se va a representar quizás por medio de lágrimas, cuando soñamos que lloramos mucho, pero miramos que está asociado la rabia con el llanto. Se ha desplazado el origen del sueño al contenido latente por medio de una representación de lágrimas, de tristeza. Es así como se mira el segundo proceso del trabajo del sueño, del desplazamiento. Desplaza el verdadero origen del sueño a un contenido manifiesto redundante, donde dispersa su verdadero origen, su verdadero sentir. Bueno, ahora vamos a trabajar el tercer proceso del trabajo del sueño, el cual se llama trabajo de la representación visual. ¿En qué consiste? Consiste en que nuestro contenido latente, todo siempre va a empezar de nuestro contenido latente. En nuestro contenido latente es un contenido abstracto, algo que no se ve, pero se puede sentir. Un ejemplo de ello son las ideas, deseos, pulsiones. Es algo que no podemos ver, pero que lo estamos sintiendo. ¿Qué hace el trabajo de la representación visual? Este lo va a convertir en una representación concreta, en algo que vamos a poder ver, que vamos a poder observar, pero ¿en qué? En nuestro sueño, obviamente. Entonces, todas esas ideas, todos estos deseos, todas estas pulsaciones, las vamos a poder ver, las vamos a poder representar, puede ser mediante personas, animales, podemos representarla por medio del clima, de lluvia, y por muchas otras representaciones que se van a visualizar, ¿cierto? Porque como anteriormente lo habíamos dicho, ¿qué va a hacer? Se va a asociar, en este caso, el contenido latente de nuestro inconsciente
no, es algo abstracto, algo que no se va a ver. ¿Qué va a hacer? Se va a convertir en algo concreto, en algo que se va a poder observar mediante las representaciones visuales en nuestro sueño. Nuestro contenido latente va a ser un contenido manifiesto. ¿Cuál es el trabajo de la representación visual? Que la va a convertir, la va a constituir en la verdadera esencia del sueño mediante representaciones. Eso es el trabajo de la representación visual. Algo concreto que no se ve se convierte, algo abstracto que no se ve se convierte en algo concreto que se va a poder observar. Ahora vamos con nuestra cuarta y última etapa de los procesos de trabajo del sueño. Es el trabajo de la revisión secundaria. ¿En qué consiste? Consiste en una etapa que surge antes de levantarnos, antes de ser conscientes, de despertarnos, de ponernos en sintonía. Hay una etapa del preconsciente, ya no es el inconsciente, es el preconsciente que relaciona los sueños, que relaciona lo que ya anteriormente soñamos para organizarlos, para darnos un sentido lógico, para nosotros tener la certeza que cuando nos levantemos podemos explicar y hablar de lo que soñamos, darle algún sentido lógico, una relación a esas representaciones que hemos soñado. Miramos en nuestro dibujo a nuestro individuo durmiendo y lo que está soñando, y nuestro preconsciente está ajustando el sueño para que éste sea organizado y razonable. Entonces le va a poner unas etapas para que éste tenga una secuencia, para que nosotros lo podamos narrar, hablar y entender cuando seamos conscientes, cuando estemos despiertos, buscarle un sentido lógico a ese sueño y no que las ideas estén dispersas y revueltas en nuestro preconsciente. Esa es nuestra cuarta etapa de trabajo de la revisión secundaria. Ahí terminamos con los 4 procesos del sueño. La metapsicología. Metapsicología es un término propuesto por Sigmund Freud que significa más allá de la conciencia. Sigmund Freud utilizó este término para inicialmente llamar a su teoría, o sea, lo que ahora conocemos como la teoría psicoanalítica, a él quería llamarlo metapsicología, porque desde el principio sabía o tenía las nociones de que había algo más allá de lo que la conciencia nos presenta. Sin embargo, abandonó este término y lo retomó solamente hasta mucho tiempo después para describir el funcionamiento de un proceso psíquico. Esto lo propuso en una carta a Flims, que Flims le preguntaba que cómo hacía para describir un proceso psíquico. Entonces él le dijo que a partir de la metapsicología. Según Freud, para poder hacer una buena descripción de un proceso psíquico se debían seguir 3 componentes. Uno es el componente tópico, que se refiere al lugar donde se desarrolla el fenómeno. Hay que aclarar que Freud no se refiere a un lugar, aunque topo significa lugar, él no se refiere a un lugar anatómico, o sea, no, anatómico en el cerebro no. Cuando Sigmund Freud habla de lugares, se refiere a, por ejemplo, a los sistemas o a las instancias. Los sistemas que son, según Freud, son el sistema consciente, preconsciente e inconsciente. Y las instancias serían el yo, el ello y el superyo. También está el componente dinámico. El componente dinámico se refiere a la noción del conflicto. Es decir, que en la descripción de un proceso psíquico nos preguntamos dónde se da el conflicto, entre qué fuerza se da y cómo se resuelve. También encontramos que Sigmund Freud dice que el conflicto debe ser resuelto para mantener el principio de constancia, o lo que él después llamó principio de Nirvana. ¿Qué dice el principio de constancia? Dice que el aumento de energía debe ser resuelto para mantener la energía constante, si no será vivido como tensión o como displacer. El último componente propuesto por Sigmund Freud para la descripción de un proceso es el componente económico. Este se refiere a la cantidad de energía o a la intensidad de energía que se pone en juego para la solución de conflictos. También tenemos otros componentes propuestos
y bueno, fueron propuestos por otros psicoanalistas después de, o seguidores, fieles seguidores de Sigmund Freud, que fueron aceptados por la teoría metapsicológica. Estos componentes son el descriptivo, que hace referencia a la ausencia momentánea de conciencia, es decir, esos recuerdos que en el momento no están en nuestra conciencia, que no están todo el día ahí en la conciencia, pero que son fáciles de traer en el momento en que los necesitemos. Por ejemplo, el número de celular. Nosotros no todo el día estamos pensando en el número de celular, sin embargo, cuando nos lo piden, podemos traerlo a la conciencia, recordarlo y asimismo podemos darlo. También propusieron el componente genético. El componente genético es un concepto. El componente genético se refiere a la reconstrucción de los orígenes de los eventos psicológicos. Es decir, por ejemplo, en el momento tengo un síntoma de neurosis. Entonces, lo que hace este componente es buscar lo que lo causó, ir al origen. Esto es, pues digamos que lo buscan durante toda la historia de la vida, se basan en la historia de vida pasada. Y por último, el componente adaptativo, que se refiere a la forma en el que nuestro sistema psíquico funciona en la resolución de conflictos. Es decir, todo el tiempo estamos adquiriendo nueva información. Entonces, así que nuestro aparato psíquico todo el tiempo está funcionando y adaptándose, pero de manera inconsciente, a esta nueva información adquirida. Teoría de las pulsiones. El término pulsión fue incluido a la teoría psicoanalítica por Sigmund Freud para hacer referencia a los impulsos, deseos y tensiones que hay en nuestro interior. Sigmund Freud dice que de estas pulsiones no se puede huir ni se puede deshacer a menos que se les dé satisfacción a estos deseos. Freud decía que en nuestro interior habían muchas pulsiones, sin embargo, él quería reunirlas todas en una sola que primara sobre todas las pulsiones. Él especificó llegó a la conclusión que hay dos pulsiones, o sea, es decir, una pulsión dualista, una que tiende a preservarse o la pulsión de vida, y la otra que es la que él llamó pulsión de muerte, que es el deseo a volver a un estado inerte. Para desarrollar esta pulsión, primero él pensó en llamarlas la pulsión de hambre y la pulsión de amor. Con la pulsión de hambre se refería a la autopreservación, y con la pulsión de amor se refería a la reproducción, o a lo mismo que él llamó libido sexual, que era solamente la preservación de la especie. Luego pasó a la teoría del yo o del objeto, la libido del yo o del objeto. En esta incluyó el amor por uno mismo, que es lo que él llamó libido narcisista, que se encerraba dentro de esta, que se escapaba, digamos, de cierta manera a su primer bosquejo, que era solamente el hambre, no era amor por uno mismo. Entonces, dentro de la pulsión del yo y del objeto, incluía el yo, era la autopreservación y el amor por uno mismo, y del objeto era el amor hacia los demás y la autopreservación o el deseo de reproducirse. Ya luego se dio cuenta, o digamos que creyó o decía que el organismo siempre tiende a volver a un estado inerte, es decir, a un estado inorgánico, lo que nosotros decimos como que se cree en la teoría evolucionista, que en un principio no había nada, no éramos orgánicos. Así que después, debido a los estímulos del exterior, es que se fue dando la evolución. A esto hace alusión a la pulsión de vida, que es el deseo de preservarse. Él evoluciona o se adapta a los nuevos estímulos por el deseo de vivir,
el amor a vivir. Y está, digamos que pues la que él decía, la libido sexual, que el deseo también de reproducirse, de, digamos, preservar el estado orgánico en la progenie. Y por el otro lado, lo que decía que el organismo siempre tiene una tendencia, o tanto una parte quiere seguir evolucionando y la otra quiere volver a lo que era, que es donde no había nada, el estado inerte. A esto le llamó pulsión de muerte. Sigmund Freud decía que esta pulsión de muerte es la que lleva a la agresión y a la autodestrucción y a la destrucción de otros, que por eso es que se miran guerras, se miran peleas y cosas por el estilo. Entonces esto es a lo que Freud llamó pulsión de Eros o Tánatos. Estos términos son, digamos, sacados de la mitología griega. Eros era el dios de vida y Tánatos el dios de muerte. El término Tánatos fue incluido por un colega de Sigmund Freud. Este término no lo impuso o no lo dijo Sigmund Freud. Sin embargo, hacen alusión a lo mismo. Gracias. Ahora vamos a ver la interacción entre el ello, yo y superyo. Inicialmente nacemos con el ello. ¿Qué es el ello? El ello son las pulsiones, ese es el líbido sexual por satisfacer una necesidad interna o externa. El ello, en una parte del ello se desarrolla una parte especializada que es el yo. ¿Qué es el yo? El yo es el que equilibra las decisiones del ello y del superyo. En este esquema podemos ver la forma de la corteza cerebral. Es muy importante que miremos la ubicación del yo. La ubicación del yo está entre el interior y el exterior, porque el yo es el que recibe todas las percepciones exteriores e interiores. El yo es el que decide cuándo el ello puede satisfacer sus necesidades. Por eso dice que controlamos sus pulsiones. ¿Por qué? Porque el yo nos dice, no ello, no podemos satisfacer esa necesidad, por lo tanto, cuando no se satisface, esa necesidad pasa a ser reprimida. A lo que esa necesidad o ese deseo del ello es reprimido, este superyo se alimenta de ello y es cuando este se vuelve excesivamente moral. Cuando se vuelve excesivamente moral y con ello se satisface. El yo también, al controlar, puede dejar que el ello satisfaga sus necesidades siempre y cuando sea seguro para nuestro organismo. ¿Cómo protege el yo de las decisiones del ello? Lo protege por medio de reprimir sus impulsos o por medio de la huida. Así, con estos dos mecanismos se desarrolla el superyo, como anteriormente lo había dicho, es la parte moral, es la parte más de valores. Pero muchas veces es excesivo, o sea que se pasa del límite de lo moral, lo que hace que el yo sea equivalente, los niveles. De igual forma, este posee una energía que restringe los deseos de este señor, que es el hecho. Cuando este restringe sus deseos, este superyo va creciendo. De esta manera es que estos tres organismos funcionan. El ello funciona como líbido sexual interno, como el que envía las diferentes funciones que se quiere satisfacer. Y el yo es quien lo controla. Y cuando este lo controla, viene la moral. Este es el que tiene un juicio moral de lo que se puede hacer y no, pero este va llegando a los extremos, donde el yo lo va a equilibrar como una balanza y no va a ir ni para el superyo ni para el ello, va a estar en un término medio. De esta manera es que se fusionan e interactúan estos tres organismos.
the truth.